Hola, hola. En la sesión de hoy hablaremos un poco y trataremos de explicar qué es la melodía. Pero para conocer el concepto de melodía, primero tenemos que saber algunos otros conceptos. Por ejemplo, ¿qué es el sonido? O cuál es la diferencia entre ruido y sonido. En este caso vamos a tratar de abordar términos que no son científicamente los mejores, pero que tratan de buscar una explicación más lógica. En el concepto de ruido tendremos todo aquello que a nuestro oído daña o molesta, todo aquello que incomoda a nuestro oído. A este punto lo vamos a clasificar como ruido. Y lo contrario, todo aquello que a nuestro oído le agrade, lo vamos a conocer como sonido. Por lo tanto, ruido es todo aquello que nos molesta, sonido, todo aquello que agrada al oído, ¿sale? Estamos dejando fuera tecnicismos y cosas como son ondas regulares o irregulares que viajan a través del aire, que llegan a nosotros a través del oído, etc. ¿Sí? Vamos a dejar un poquito eso y vamos a tratar de explicarlo de esta forma, un poquito menos científica, pero que creo yo que queda definido de mejor manera. Ya tenemos entonces que los sonidos son aquellas cosas que llegan a nuestro oído y nos gustan. Entonces, por ejemplo, si yo hago esto y causo disonancias, posiblemente a nuestro oído no le guste y lo podemos enmarcar como ruido. Sin embargo, si yo hago esto, a nuestro oído le puede agradar y lo podemos calificar o clasificar como sonido. Teniendo este concepto de sonido claro, pasaremos entonces a qué es la música. Afortunadamente la música no es una ciencia exacta como las matemáticas. En este sentido, 2 más 2 son 4 y listo, no hay otra explicación, ¿sale? Las matemáticas son exactas, pero en la música hay muchos conceptos de música. Por lo tanto, antes de dar mi concepto, vamos a tratar de ir dando una serie de explicaciones para que cada uno de nosotros podamos lograr nuestro propio concepto de música. Lo que sí te puedo decir es que la música tiene 3 elementos muy importantes, al menos aquí en nuestro mundo. Cuando me refiero a nuestro mundo, me refiero al mundo occidental. Recordemos nosotros que en las culturas del Oriente la armonía no es tan importante, ya que tienen sistemas tonales muy importantes donde hay más de 12 sonidos. Aquí en el occidente recae mucho el peso en la armonía, ya que nuestros sonidos o nuestras escalas se basan solamente en 12. ¿Por qué en 12? Vamos a empezar. Nuestra escala mayor a partir de cualquier nota, pero vamos a tomar do como la nota fundamental en este momento. Diremos que tenemos 7 sonidos al principio. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Simple, esos los conocemos. Pero el piano también tiene teclas negras y esos también son sonidos. Por lo tanto, tenemos do sostenido, re sostenido, fa sostenido, sol sostenido y la sostenido. Si nosotros mezclamos los 7 sonidos de las teclas blancas más los 5 sonidos de las teclas negras, tendremos nuestra escala cromática. ¿Ok? Entonces, nosotros nos basamos solamente en 12 sonidos. Con 12 sonidos se han creado todas las melodías que te puedas imaginar. Todas están hechas solamente con 12 sonidos. Estos sonidos se van a ir combinando. Entonces,
Podríamos empezar con que la melodía es una sucesión de sonidos uno tras otro, buscando una idea musical y están estructurados en el ritmo, ¿sí? Un ejemplo. ¿Ok? Es un sonido, luego otro, están estructurados con una idea musical y tienen como base el ritmo, ¿sale? Entonces vamos a empezar a crear nuestras propias melodías. Pero tenemos que hacer también un poco de historia, de dónde vienen las melodías. Nos tenemos que remontar a la prehistoria. Los primeros cantos fueron cantos de alabanza, cantos de acción de gracias, fueron cantos religiosos que se dedicaban a los dioses. En la prehistoria, pues las culturas eran politeístas, creían en muchos dioses, y como no sabían explicar los fenómenos naturales, pues se lo atribuían todo a los dioses. La noche, el fuego, la tormenta, la lluvia, etcétera. Todo se lo atribuían a seres supremos que, bueno, nosotros los hemos catalogado como dioses. El ser humano tenía que tener un canal de comunicación con los dioses y lo hicieron a través de las personas más importantes en las tribus, que eran los viejos. Estos viejos, que eran los que tenían más sabiduría, empezaron a tener una especie de contacto con los dioses a través de los primeros cantos chamánicos, los primeros cantos religiosos, que eran usados para pedir algo a estos dioses que ya vimos nosotros que eran los fenómenos naturales. ¿Sale? ¿Sale? Pero pues lógicamente las melodías fueron evolucionando, ya no solamente fueron con un concepto religioso, sino que también se empezaron a incluir en las fiestas. Para la Edad Antigua, las melodías tuvieron un peso muy importante. La letra era fundamental y el instrumento solamente acompañaba a la letra. ¿Sí? Esto vino evolucionando, pero siempre la letra era la importante y el instrumento solamente servía como un apoyo musical. Bien, para la Edad Media, con los cantos religiosos, los cantos gregorianos, los cantos que había en las abadías, en los monasterios, en las iglesias, la melodía fue tomando una parte muy importante, primero con el canto llano y después con el canto ambrosiano, y terminó de reforzar esto el canto gregoriano. O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. O Senhor é o pastor que me conduz, não
não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. Estos cantos que los monjes que sí tenían la oportunidad de estudiar música, filosofía y todas las ciencias antiguas, perfeccionaron estos cantos y los llevaron a evolucionar, ¿sí? Después los griegos hicieron con esto los modos. Nosotros los conocemos como modos dóricos, locrio, frigio, etcétera, jónico, pero no nos vamos a meter a estas partes ya tan detalladas de la melodía, pero sí vamos a decir que la melodía cobró gran importancia en estas épocas antiguas. La música religiosa era prácticamente la que imperaba en todo el mundo, ya que la religión era un modo de culturizar a otras culturas, entonces pues la tomaban como escudo para ir a otros lugares a conquistar. Bien, la música siguió evolucionando y para 1600 más o menos las melodías dejaron de tener tanta importancia en la parte vocal y también fueron dando gran importancia a la parte instrumental. Con esto surge la ópera, después de la ópera surgen las tocatas, las suites, las sonatas y dieron ya también mucho peso a los instrumentos. Ya no solamente las melodías eran vocales, también había partes instrumentales muy importantes, entonces se fue haciendo o nivelando esta parte. Rien n'y fait menace ou prière, la barre les biens, l'autre se tait, et c'est le vrai que je préfère, il n'a rien dit, mais il me plaît. L'amour est un feu de bohème, il n'a jamais connu des lois. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si j'ai tant mis prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime. Y así como había una gran cantata, pues también había una tocata que era pues la parte contraria, una donde la voz era la más importante y la otra donde los sonidos, donde los instrumentos eran la parte importante. Ya incluso muchas obras musicales no contaban con voz, hasta que por ejemplo más adelante Ludwig van Beethoven con la novena sinfonía incluye en una sinfonía por primera vez voces. Esto fue debido a su problema de sordera, pero bueno.
Para 1900 pues la melodía ya estaba prácticamente madura, los instrumentos fueron evolucionando de una manera muy importante y dio pauta a la música electrónica. Con esto, bueno, revolucionó el mundo prácticamente, ya que los conciertos no se limitaron a una sala, sino que ya pudieron ser masivos porque había aparatos que podían amplificar tanto las voces como los instrumentos. Entonces, la música electrónica vino a revolucionar, vino a conquistar al mundo, y los instrumentos electrónicos también tuvieron mucho peso. All right. Tanto que prácticamente han estado incluso a punto de ganarle la batalla a los instrumentos acústicos. Ahorita con cualquier instrumento electrónico, como puede ser una computadora, que ni siquiera es un instrumento musical, tú puedes generar algunos patrones melódicos, algunos patrones armónicos y rítmicos y crear temas musicales. Ya ni siquiera necesitas instrumentos para poder hacer música, ¿no? Los que creemos en la música, los que amamos la música, creemos que los instrumentos musicales son tan importantes que no pueden acabarse, ¿no? Los instrumentos acústicos tienen un peso muy importante. Ya hicimos un pequeño recorrido histórico sobre las melodías, cómo han ido evolucionando, etc. Vamos a ver algunos ejemplos entonces de la creación de melodías, ¿sale? Entonces podemos decir que las melodías se forman con una sucesión de sonidos, con una idea musical, y que éstas están sujetas al tiempo o al ritmo, ¿sale? Bueno, voy a presentarles, por ejemplo, una escala de 5 sonidos que nosotros conocemos como la escala de blues, ¿sale? Son 5 sonidos: 1, 2, 3, 4, 5, y estos se repiten para arriba o para abajo. ¿Sale? Entonces fíjense cómo con 5 sonidos nosotros podemos hacer melodías, ¿sale? Vamos a poner un ejemplo ya con la melodía, y esto podría sonar así. Entonces, si se dan cuenta, nunca me salgo de la escala de 5 sonidos. Las melodías se van formando de esta manera. Por nuestros acordes, que pueden ser mayores o menores, nosotros podemos decir que tenemos melodías que pueden ser tristes, que pueden ser alegres, y esto depende principalmente a la tercera de una escala. Por ejemplo, si yo estoy en do, do es la nota 1, re la 2, mi la 3, fa la 4, y así consecutivamente hasta llegar al si, que es la 7. Pero si yo el mi lo altero, y en vez de tocar una nota blanca en el piano, que sería el mi natural, lo toco como bemol, mi bemol, una nota negra del piano, le doy un giro diferente a la melodía. Escuchemos. Pero
¿qué pasa si altero ese mi y lo cambio por una nota negra, que es la que está más próxima al mi, en este caso mi bemol? ¿Cómo cambiaría? Entonces podemos decir que las melodías van tomando el carácter de acuerdo a las notas que nosotros vayamos mezclando, ¿sale? Tenemos 12 combinaciones y con esas 12 combinaciones nosotros podemos hacer nuestras melodías. Posiblemente digamos que no hay nada que ya no esté hecho. ¿Cuántas canciones no hay en el mundo? ¿Sí? O al menos en el mundo occidental, y que pues tienen todas las fórmulas que nosotros queramos aplicar. Sin embargo, hay la oportunidad de estar practicando, de estar tratando de hacer melodías nuevas, y con los acordes que van a ser una base muy importante, podemos darle otro tinte, otro color a la melodía para que no suene a algo que ya está hecho. Por ejemplo, acabo de improvisar una pequeña melodía, lo hice con acordes mayores y voy a tratar de hacer esa misma melodía pero ahora con acordes menores, y fíjense cómo cambia todo el estilo, cambia el color de la música. Entonces, como se dieron cuenta, la melodía prácticamente fue la misma, pero al variar yo los acordes le doy otro color a la música que estoy tocando, y así puedo decir que estoy generando o creando otra melodía, ¿no? Les pongo otro pequeño ejemplo con algo más conocido para ustedes. Saben perfectamente de qué melodía estoy hablando, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si variamos los acordes un poquito? A ver qué sale. Aunque la melodía seguía siendo la misma, pues le di otro color, otro toque, y por lo tanto pareciera que estuviera tocando otra cosa y no esa melodía tan reconocida por todos. ¿Sale? Bueno, entonces la melodía para mí es una sucesión de sonidos con una estructura musical, con un ritmo de por medio que nos da oportunidad de crear nuevas atmósferas musicales. ¿Sale? Pero bueno, a este punto ojalá que tú estés teniendo la oportunidad de tener tu propio concepto de melodía, ¿vale? Gracias.